La madre del millonario suplicaba en silencio para que su nuera detuviera los abusos. La empleada, testigo de todo, lo arriesgó todo para protegerla. Pero lo que nadie esperaba era el regreso del hijo justo a tiempo. Al entrar en la sala, él ve la escena. Y el bastón caído lo dice todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En un barrio exclusivo de la Ciudad de México, en Polanco, donde los edificios se erguían como fortalezas de vidrio y concreto, protegiendo a sus residentes del caos de la metrópoli, había un penthouse que brillaba bajo el sol de la tarde con la misma intensidad que las joyas guardadas en sus cajas fuertes. Allí, cada objeto contaba una historia de conquista. Cada mueble importado susurraba sobre viajes internacionales, y cada cuadro en las paredes celebraba el éxito de una familia que había aprendido a transformar la ambición en fortuna. Pero detrás de aquella fachada impecable, donde el silencio se compraba a precio de oro y las cortinas de lino bloqueaban no solo la luz, sino también las miradas curiosas del mundo exterior, existían secretos que ningún dinero lograba ocultar por completo. Lucía Méndez tenía 28 años cuando cruzó por primera vez el vestíbulo de aquel penthouse, cargando solo una maleta vieja y un corazón lleno de esperanza. Proveniente del interior de Guanajuato, había dejado atrás una vida sencilla en San Miguel de Allende, donde las calles empedradas contaban historias de siglos y donde todos se conocían por su nombre. La capital mexicana la recibió con indiferencia, como recibía a millones de otros que llegaban en busca de una oportunidad. Pero Lucía no era como los demás. Ella tenía algo raro en aquel mundo de apariencias, la capacidad genuina de ver más allá de las máscaras que las personas usaban. Doña Elena Valenzuela de Castro tenía 73 años y una historia que pocos conocían por completo. Nacida en una familia tradicional de Veracruz, se había casado joven con un empresario del sector naviero, construyendo a su lado un imperio que sobrevivió a crisis económicas, cambios políticos y tormentas financieras. Viuda desde hacía 15 años, veía en la solidez de aquel departamento no solo el resultado de décadas de trabajo, sino también el recuerdo constante de un amor que ya no calentaba sus noches. Sus cabellos blancos se mantenían siempre recogidos en un moño elegante, y sus ojos azules, que un día brillaron con la intensidad de quien sueña en grande, ahora cargaban el cansancio de quien ha vivido demasiado y ha confiado de menos. En los primeros días, Lucía aprendió rápidamente las reglas no escritas de aquella casa. Sabía que los pisos de mármol italiano del pasillo principal delataban cualquier paso más pesado, que la puerta del despacho rechinaba levemente cuando se abría despacio, y que la habitación de doña Elena siempre olía a lavanda y a soledad. Aprendió también que a la patrona le gustaba tomar té verde a las 3 de la tarde, que prefería las ventanas abiertas incluso en los días fríos, y que adoraba escuchar historias sobre la vida en la provincia, como si cada relato de Lucía fuera una ventana a un mundo que ella misma había perdido hacía mucho tiempo. La rutina se estableció con naturalidad. Lucía despertaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno con el cuidado de quien sabe que los pequeños gestos cargan grandes significados, organizaba los medicamentos de doña Elena en pequeños compartimentos identificados por horario y dedicaba las tardes a conversaciones que iban mucho más allá del protocolo entre patrona y empleada. Hablaban sobre recetas antiguas, sobre los cambios de la ciudad, sobre cómo el tiempo parecía correr diferente cuando se tenía compañía. Y doña Elena, poco a poco, comenzó a sonreír más, a caminar con menos miedo por las amplias habitaciones, a sentir que aquella casa volvía a ser un hogar. Alejandro Castro, el hijo único de doña Elena, era un hombre de 45 años que cargaba en sus hombros el peso de mantener un imperio empresarial funcionando en tiempos difíciles. Alto, de porte elegante y sienes canosas que le daban un aire de seriedad. Dividía su tiempo entre reuniones interminables, viajes de negocios y llamadas que nunca terminaban. Lucía lo veía poco, generalmente en fines de semana rápidos,
cuando aparecía para almorzar con su madre, siempre revisando el celular, siempre apurado, siempre con la mente en otro lugar, pero ella percibía algo en él que pocos notaban, una culpa silenciosa que flotaba en sus ojos cada vez que miraba a doña Elena, como si supiera que estaba fallando en algo fundamental, pero no tuviera el valor o el tiempo para corregirlo. Fue en una mañana de abril, cuando el otoño comenzaba a refrescar las calles de la capital, que Alejandro anunció un viaje de negocios a China. 3 semanas evaluando posibilidades de expansión de la empresa, reuniones con inversores internacionales, cenas diplomáticas. Doña Elena solo asintió, acostumbrada a las ausencias de su hijo, pero Lucía notó un leve temblor en sus manos mientras sostenía la taza de té. Había algo en el aire, una tensión que no lograba nombrar, pero que hacía que su estómago se apretara. La novedad mayor, sin embargo, vino justo después. Beatriz Domínguez de Castro, la esposa de Alejandro, quedaría encargada de supervisar los cuidados de doña Elena durante su ausencia. La noticia cayó sobre el departamento como una sombra fría. Lucía nunca había convivido mucho con Beatriz. La mujer aparecía esporádicamente, siempre impecable con su ropa de diseñador, sus tacones altos que resonaban por el pasillo como anuncios de autoridad, y su perfume caro que parecía más una barrera química que un aroma. A los 38 años, Beatriz tenía la belleza fría de quien aprendió temprano a usar la apariencia como herramienta de poder. Casada con Alejandro desde hacía 10 años, provenía de una familia de políticos de Monterrey, donde las alianzas se construían con sonrisas estratégicas y las amistades se medían por lo que podían rendir. El matrimonio había sido, para muchos, una unión perfecta. Él con el dinero, ella con los contactos. Pero para quien observaba con atención, quedaba claro que aquella relación tenía la profundidad de una tarjeta postal, bonita en la superficie y vacía por dentro. Doña Elena nunca ocultó su incomodidad con su nuera. No era hostilidad explícita, sino una distancia educada, un cuidado de no quedarse a solas con ella por mucho tiempo, una mirada que se desviaba cuando Beatriz entraba en la sala. Lucía había notado en los últimos meses cómo la anciana se retraía cada vez que su nuera la visitaba, cómo su sonrisa se volvía forzada, cómo sus respuestas se volvían monosilábicas. Y había más, pequeños incidentes que se acumulaban como nubes antes de una tormenta. 3 meses atrás, Lucía había encontrado a doña Elena llorando discretamente en su habitación después de una visita de Beatriz. Cuando preguntó qué había pasado, la anciana solo sacudió la cabeza y dijo que todo estaba bien, que era solo cansancio. Pero Lucía vio la marca roja en su brazo, como si alguien la hubiera sujetado con demasiada fuerza. 2 semanas después, durante un almuerzo familiar, Beatriz hizo comentarios sobre cómo doña Elena se estaba volviendo olvidadiza, sugiriendo frente a todos que tal vez era hora de considerar una residencia para ancianos, donde tendría cuidados más especializados. El silencio incómodo que siguió solo fue roto por Alejandro, quien cambió rápidamente de tema, pero no antes de que Lucía viera la expresión de pánico en el rostro de doña Elena. Había también pequeñas crueldades disfrazadas de preocupación. Beatriz tenía el hábito de criticar las elecciones de ropa de su suegra, diciendo que ciertos colores la hacían parecer más vieja o que determinados estilos no eran adecuados para alguien de su edad. Cuestionaba sus recuerdos, corrigiendo fechas y nombres con un tono de condescendencia que hacía que doña Elena dudara de sí misma. Y siempre, siempre, estaba esa mirada gélida que parecía evaluar a la anciana no como una persona, sino como un problema por resolver. Lucía se dio cuenta de que no era la única que lo notaba. Alejandro, en sus breves momentos de presencia, parecía incómodo con las interacciones entre su esposa y su madre, pero siempre elegía el silencio. Tal vez por comodidad, tal vez por miedo a enfrentar una verdad que exigiría decisiones difíciles. Él era bueno resolviendo problemas de negocios, cerrando contratos millonarios, prediciendo tendencias de mercado. Pero cuando se trataba de leer las sutilezas de las relaciones familiares, prefería creer que todo estaba bien, que las tensiones eran normales,
que el tiempo lo resolvería. En la víspera del viaje, mientras Alejandro hacía las maletas en el despacho, Beatriz apareció en el departamento más temprano de lo habitual. Lucía estaba ayudando a doña Elena a arreglarse para el almuerzo cuando escuchó el sonido inconfundible de los tacones altos en el pasillo. La anciana se tensó de inmediato, y Lucía sintió el cambio en la atmósfera como si la temperatura hubiera bajado 10 grados. Beatriz entró en la habitación sin llamar, como quien ya se siente dueña del espacio. Estaba deslumbrante en un conjunto azul marino que realzaba su silueta esbelta, su cabello rubio perfectamente cepillado cayendo sobre sus hombros, el maquillaje impecable destacando sus ojos verdes. Pero era su sonrisa la que causaba más incomodidad, una sonrisa que no llegaba a los ojos, que parecía ensayada para ocultar intenciones que no quería revelar. «Querida Elena, ¿cómo estás? Alejandro me pidió que pasara por aquí para garantizar que todo esté perfecto mientras él no esté. Ya sabes cómo se preocupa por ti». La voz era dulce, casi melosa, pero Lucía notó la rigidez en los hombros de doña Elena, la forma en que apretó levemente el brazo de la silla donde estaba sentada. «Estoy bien, Beatriz. Lucía me cuida muy bien. No hay necesidad de preocupaciones». «Oh, sé que Lucía es dedicada». La nuera lanzó una mirada rápida a la empleada, una mirada que evaluaba y descartaba simultáneamente. «Pero 3 semanas es mucho tiempo. Alejandro se quedaría más tranquilo sabiendo que estoy supervisando personalmente. Al fin y al cabo ya no eres tan joven, y ciertas cosas pueden pasar». El comentario flotó en el aire como una amenaza velada. Lucía tragó saliva, sintiendo una urgencia creciente de proteger a doña Elena, pero sin saber exactamente de qué. No había nada explícito en las palabras de Beatriz, nada que pudiera señalarse como agresión. Todo era sutil, calculado, envenenado con amabilidad. «Agradezco tu preocupación», dijo doña Elena con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes. «Pero como dije, estoy bien cuidada». Beatriz sonrió de nuevo, esa sonrisa que no calentaba nada. «Claro, Elena, claro. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Lo entiendes, ¿verdad? Es cuestión de responsabilidad familiar». Después de que Beatriz se fue, doña Elena se quedó en silencio por largos minutos. Lucía se acercó despacio y tomó su mano, sintiendo cómo temblaba. «¿Se encuentra bien, señora?» Doña Elena la miró con ojos que cargaban décadas de experiencia, de pérdidas, de batallas silenciosas. «Lucía, prométeme que te quedarás cerca, ¿sí? No importa lo que pase, quédate cerca de mí». «Se lo prometo, doña Elena, se lo prometo». Pero mientras la tarde se transformaba en noche y el departamento se sumergía en la quietud artificial del barrio protegido del mundo, Lucía sentía que aquella promesa sería probada de formas que aún no lograba imaginar. Había algo formándose en esa casa, una tempestad disfrazada de calma, y tenía la terrible certeza de que en cuanto Alejandro se embarcara hacia el otro lado del mundo, las máscaras caerían y la verdadera cara de Beatriz sería revelada. Mientras ayudaba a doña Elena a acostarse, observando cómo la anciana cerraba los ojos con una expresión de cansancio que iba más allá de lo físico, Lucía tomó una decisión silenciosa. No importaba lo que pasara, no importaba las consecuencias, no permitiría que nada malo le sucediera a aquella mujer que la había acogido no solo como empleada, sino como alguien digno de respeto y afecto. Y si eso significaba enfrentar a Beatriz, enfrentar el miedo, enfrentar incluso el riesgo de perder todo lo que había construido en la Ciudad de México, que así fuera. Porque algunas batallas, Lucía lo sabía, no se elegían. Simplemente llegaban, exigiendo que tomáramos un bando. Y el suyo ya estaba decidido, aunque el precio de esa decisión aún fuera un misterio envuelto en las sombras de lo que estaba por venir. La mañana en que Alejandro partió hacia China, amaneció gris sobre la Ciudad de México. Las nubes bajas cubrían los rascacielos como un manto pesado, y el tráfico ya comenzaba a congestionarse en las avenidas principales cuando el auto ejecutivo llegó a buscarlo. Lucía había despertado más temprano de lo habitual, una inquietud en el pecho
que no la había dejado dormir bien durante la noche. Mientras preparaba el desayuno, sus manos trabajaban en automático, pero su mente estaba completamente enfocada en doña Elena, que aún dormía en la habitación al fondo del pasillo. Alejandro bajó con sus maletas listas, el traje impecable incluso a esa hora de la mañana, el celular ya pegado al oído resolviendo alguna cuestión de última hora. Tenía esa eficiencia mecánica de quien vive en movimiento constante, siempre un paso adelante del presente, siempre planeando el próximo compromiso. Lucía sirvió el café y observó mientras él lo tomaba rápido, aún hablando por teléfono, gesticulando con la mano libre, completamente absorto en su mundo corporativo. Cuando finalmente colgó, miró a Lucía con una expresión que mezclaba gratitud y culpa. Lucía, cuida bien a mi madre. Sabes lo frágil que es. Cualquier cosa, cualquier problema, llámame de inmediato. No importa la hora, la diferencia horaria, nada. Si me necesitas, vuelvo. No se preocupe, don Alejandro. La señora Elena está en buenas manos. Él asintió, pero había algo en sus ojos que Lucía no logró descifrar completamente. Tal vez era preocupación, tal vez remordimiento por dejar a su madre, o tal vez una sensación incómoda por dejar a Beatriz al mando. Pero no dijo nada más, solo tomó sus maletas y se dirigió a la puerta. Doña Elena apareció en el pasillo en ese momento, aún en bata, con el cabello blanco suelto sobre los hombros, la expresión somnolienta pero cargada de una tristeza contenida. Alejandro se acercó, besó la frente de su madre con ternura genuina y susurró algo que Lucía no logró escuchar. La anciana solo asintió con la cabeza, intentando sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio que se apoderó del departamento fue diferente. Era como si algo hubiera sido retirado, una protección invisible que ahora dejaba el espacio más vulnerable. Doña Elena se quedó parada por unos segundos, mirando la puerta cerrada, y luego suspiró profundamente. Siempre fue así, Lucía. Siempre corriendo, siempre ocupado. Cuando era niño yo solía bromear diciendo que tenía prisa por crecer. Ahora veo que tiene prisa por vivir, pero olvida detenerse y realmente sentir la vida. Lucía tomó gentilmente el brazo de la anciana, guiándola de vuelta al interior. «Vamos a tomar un café rico, doña Elena. Hice ese pan de elote que tanto le gusta». La mañana transcurrió con una calma engañosa. Desayunaron juntas en la terraza, observando la ciudad despertar allá abajo, los edificios emergiendo lentamente de la niebla matutina. Doña Elena contó historias de cuando Alejandro era niño, de cómo solía jugar en ese mismo departamento cuando era solo un espacio más pequeño, antes de las reformas y ampliaciones que el dinero permitió. Había nostalgia en su voz, pero también una melancolía que pesaba en cada palabra, como si supiera que aquellos días sencillos nunca volverían. Fue solo al inicio de la tarde cuando Beatriz apareció. Lucía escuchó primero el sonido de la llave en la cerradura, luego los pasos decididos en el vestíbulo. Estaba ayudando a doña Elena a hacer algunos ejercicios leves de fisioterapia, movimientos que el médico había recomendado para mantener la movilidad. Cuando la nuera entró en la sala, Beatriz estaba diferente, aún elegante, aún impecable, pero había algo en su postura que era más asertiva, más de propietaria. Vestía un conjunto blanco que contrastaba con su cabello rubio y traía en las manos una carpeta de documentos y un bolso grande de cuero. «Buenas tardes, Elena. Vine a ver cómo estás y a organizar algunas cosas. Alejandro me pasó una lista de pendientes que deben resolverse mientras él no esté». Doña Elena interrumpió los ejercicios y Lucía vio de inmediato cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. «¿Qué tipo de pendientes, Beatriz?» «Oh, cosas administrativas. Cuentas, documentos, esas burocracias aburridas que Alejandro no tuvo tiempo de resolver antes de viajar. Nada de lo que tengas que preocuparte». Pero había algo en el tono de Beatriz que no invitaba a la tranquilidad. Lucía permaneció al lado de doña Elena, una presencia silenciosa pero firme, y eso claramente molestó a la nuera. Beatriz abrió la carpeta y comenzó a esparcir papeles sobre la mesa de centro. Eran documentos médicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito,
extractos bancarios, formularios de seguros de salud, los organizaba con movimientos precisos, como quien ya sabía exactamente lo que buscaba. Elena, tenemos que hablar sobre tus gastos. Mirando aquí, veo que has estado haciendo compras innecesarias. Medicamentos que no están cubiertos por el seguro, consultas privadas caras, productos que podrían ser sustituidos por opciones más económicas. Doña Elena parpadeó, confundida. Pero, Beatriz, esos son mis medicamentos de siempre. El médico los recetó. Sí, pero tenemos que ser más conscientes. Alejandro trabaja mucho para mantener todo esto, y el desperdicio no es aceptable. La voz de Beatriz era firme, profesoral, como si estuviera explicando algo obvio a una niña testaruda. Lucía sintió que la indignación subía por su garganta, pero mantuvo la compostura. Sabía que cualquier interferencia en ese momento podría empeorar las cosas, pero doña Elena, para su sorpresa, respondió con una firmeza que Lucía no esperaba. Beatriz, esos gastos son míos. Alejandro nunca se ha quejado de ellos. Tengo mis propios ingresos, mi pensión, mis ahorros. Tenías... El tono de Beatriz cambió, se volvió más frío. Tenías, pero con la edad, Elena, es natural que la persona pierda la capacidad de gestionar bien el dinero. Por eso Alejandro me pidió que asumiera estas responsabilidades. Es por tu propio bien. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Doña Elena miró a Lucía, y en esa mirada había una petición muda de ayuda, pero también una resignación que rompió el corazón de la empleada. Era la expresión de quien ya había perdido muchas batallas y sabía que esta sería solo una más. Lucía, ¿podrías dejarnos a solas? Beatriz se volvió hacia ella con una sonrisa gélida. Necesito hablar con mi suegra sobre asuntos familiares. Estoy segura de que lo entiendes. No había forma de negarse sin causar un enfrentamiento abierto, algo que Lucía sabía que solo perjudicaría a doña Elena. Asintió, pero antes de salir, apretó brevemente la mano de la anciana, tratando de transmitirle con ese simple toque que no estaba sola. Estaré en la cocina si necesita algo, doña Elena. Cuando Lucía cerró la puerta, permaneció afuera por unos segundos, con el corazón latiendo acelerado. Podía escuchar las voces amortiguadas a través de la madera, el tono autoritario de Beatriz, contrastando con las respuestas cada vez más débiles de doña Elena. Cada fibra de su ser gritaba por volver allí, por intervenir, por proteger a esa mujer que se había vuelto mucho más que una patrona. Pero sabía que debía ser estratégica. Un movimiento en falso podría costarle no solo su empleo, sino también su capacidad de estar presente para proteger a doña Elena cuando fuera realmente necesario. En la cocina, Lucía fingió estar ocupada organizando armarios, pero sus oídos estaban atentos a cualquier sonido proveniente de la sala. 15 minutos pasaron como 15 horas. Cuando finalmente escuchó que la puerta se abría, fue hasta la entrada del pasillo y vio a Beatriz saliendo, con la carpeta de documentos ahora más llena que cuando llegó. «Lucía, voy a necesitar que ajustes la rutina de Elena». La nuera habló sin mirarla directamente, como si estuviera dando órdenes a un objeto inanimado. Nada de salidas innecesarias, nada de visitas no autorizadas, y quiero un informe diario sobre todo lo que hace, come y dice. ¿Entendido? Con todo respeto, señora Beatriz, pero mi función es cuidar a doña Elena, no vigilarla. Beatriz finalmente giró el rostro hacia ella, y en ese momento Lucía vio que la máscara se deslizaba levemente. Había algo cruel en esos ojos verdes, algo que disfrutaba del poder que acababa de ejercer. Tu función, Lucía, es hacer lo que yo mande. ¿O crees que fue Alejandro quien te contrató? Todo en esta casa pasa por mí, todo. Y si quieres seguir aquí, te sugiero que lo recuerdes. Sin esperar respuesta, Beatriz se marchó, dejando tras de sí solo el eco de sus tacones y el perfume caro que ahora olía más a amenaza que a elegancia. Lucía corrió a la sala y encontró a doña Elena sentada en el sofá, con las manos temblando y el rostro pálido. Varios documentos seguían esparcidos por la mesa, pero algunos habían desaparecido. La anciana miraba al vacío,
y cuando Lucía se acercó, vio lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Doña Elena, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo?» «Se llevó papeles, Lucía. Documentos importantes. Dijo que necesita reorganizar mis finanzas, que Alejandro está preocupado por mis gastos, pero yo conozco a mi hijo. Él nunca me pidió eso. Nunca». Lucía se arrodilló al lado de la anciana, sosteniendo sus manos frías. «¿Tiene copias de esos documentos? ¿Sabe exactamente qué se llevó?» Doña Elena sacudió la cabeza, desamparada. Las tenía, pero estaban todas juntas en esa carpeta. Información bancaria, poderes, hasta la copia del testamento que hice hace algunos años. Dijo que necesitaba revisarlo todo, asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero la forma en que habló, Lucía, la forma en que me miró, era como si yo fuera un estorbo, un problema por resolver. Algo dentro de Lucía se rompió en ese momento. Veía a la mujer fuerte y digna que había conocido deshaciéndose ante sus ojos, reducida a una sombra de sí misma, por palabras cuidadosamente elegidas para herir, sin dejar marcas visibles. Era una crueldad sofisticada, disfrazada de preocupación familiar, y por eso mismo más peligrosa. «Doña Elena, tiene que llamar a don Alejandro, contarle lo que está pasando». «No puedo». La voz de la anciana era débil, derrotada. «Él confía en ella. Se casó con ella. Si causo problemas, en su matrimonio lo perderé definitivamente. Es mi único hijo, Lucía, lo único que me queda en el mundo». Y fue en esa frase donde Lucía entendió la verdadera prisión en la que se encontraba doña Elena. No eran las paredes de aquel departamento de lujo, ni la edad avanzada que limitaba sus movimientos. Era el miedo a la soledad absoluta, el terror de perder el último vínculo familiar que le quedaba. Beatriz lo sabía y usaba ese conocimiento como un arma afilada y silenciosa. La tarde se convirtió en noche, y Lucía permaneció al lado de doña Elena, ayudándola a calmarse, preparándole un té de manzanilla, hablándole suavemente sobre cosas sencillas y reconfortantes. Pero en su mente, mientras veía a la anciana finalmente quedarse dormida, agotada emocionalmente, una certeza se formaba como roca sólida. Aquello era solo el comienzo. Beatriz había mostrado sus garras, pero aún estaba probando los límites, midiendo resistencias. Y si nadie la detenía, si nadie tenía el valor de enfrentarla, lo que vendría después sería mucho peor. Lucía miró el teléfono en la mesita de noche, tentada a llamar a Alejandro de inmediato, pero algo la detuvo. No tenía pruebas, solo palabras contra palabras. Y Beatriz era demasiado hábil para dejar rastro. Así que tendría que ser aún más cuidadosa, aún más vigilante. Cada conversación, cada gesto, cada momento en que Beatriz estuviera presente, ella estaría allí, observando, protegiendo, vigilando. Porque si doña Elena ya no tenía fuerzas para luchar sola, Lucía lucharía por ella, pasara lo que pasara. Los días que siguieron a la partida de Alejandro fueron como caminar sobre vidrios. Cada mañana, Lucía despertaba con el estómago apretado, sin saber qué traería el día. Beatriz había establecido una rutina de visitas diarias, apareciendo siempre al inicio de la tarde, cuando el sol era más fuerte y el departamento parecía aún más silencioso. Y con cada visita, la atmósfera se volvía más pesada, más opresiva, como si el aire mismo se volviera más difícil de respirar. Doña Elena había cambiado visiblemente. La mujer que solía sonreír al contar historias antiguas ahora pasaba horas en silencio, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Comía poco, incluso cuando Lucía preparaba sus platos favoritos. Dormía mal. Lucía escuchaba sus pasos inquietos durante la madrugada, caminando por el pasillo como un fantasma en su propia casa. Y lo peor de todo era ver esa luz que brillaba en sus ojos apagándose lentamente, sustituida por una resignación que parecía envejecerla años en solo días. Beatriz era metódica en su crueldad. Nunca gritaba, nunca agredía físicamente, pero sus palabras eran elegidas con precisión quirúrgica para golpear donde más dolía.
comentaba cómo doña Elena se estaba volviendo más lenta, más olvidadiza, más dependiente. Sugería que tal vez era hora de revisar ciertos privilegios, ciertas libertades que aún mantenía. Hablaba sobre responsabilidad financiera, sobre cuánto se sacrificaba Alejandro para mantener ese nivel de vida, sobre cómo sería más justo si la anciana contribuyera menos a los gastos. Cada frase era una pequeña puñalada envuelta en papel de regalo. Lucía intentaba estar siempre presente durante esas visitas, pero Beatriz tenía el hábito irritante de pedirle que se retirara bajo cualquier pretexto. Buscar algo en la cocina, revisar si la ropa estaba seca, organizar el armario de la habitación, siempre algo que la sacara de la sala por unos minutos preciosos. Y en esos minutos, Lucía sabía, se decían cosas que dejaban a doña Elena más frágil, más asustada, más rota. Fue un jueves, exactamente una semana después de la partida de Alejandro, cuando todo cambió. El día amaneció inusualmente caluroso para esa época del año en la Ciudad de México. El sol golpeaba fuerte en las ventanas del penthouse, transformando las habitaciones en invernaderos de luz y calor. Doña Elena había pasado una noche particularmente difícil, despertando varias veces con pesadillas que la dejaban confundida y asustada. Lucía se había quedado a su lado hasta el amanecer, sosteniendo su mano, tarareando bajito canciones que su abuela solía cantar allá en Guanajuato. Por la mañana lograron establecer una rutina casi normal. Desayunaron en la terraza, y doña Elena incluso logró sonreír cuando Lucía contó una historia graciosa sobre un gallo testarudo que había en el rancho de sus padres. Hicieron los ejercicios de fisioterapia y la anciana parecía sentirse un poco mejor, un poco más presente. Lucía comenzó a tener esperanza de que tal vez ese día sería diferente, que tal vez Beatriz no aparecería, que tal vez podrían tener solo un día de paz. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Beatriz llegó al mediodía, más temprano de lo habitual, y había algo diferente en ella. Sus movimientos eran más bruscos, su voz tenía una irritación mal disimulada, y sus ojos brillaban con algo que Lucía identificó como rabia contenida. Traía consigo un bolso grande, y peor aún, una carpeta aún más llena de documentos que en las visitas anteriores. «Elena, tenemos que resolver algunas cuestiones importantes hoy». La voz de Beatriz era cortante, sin los disfraces habituales de amabilidad. «Alejandro llamó hace un rato y está preocupado por ciertas inconsistencias que encontré en tus registros». Doña Elena, que estaba sentada en el sofá de la sala, intentando leer una revista, levantó los ojos, confundida. «¿Qué inconsistencias? No entiendo». Beatriz arrojó algunos papeles sobre la mesa de centro con un gesto que fue casi violento. «Gastos no autorizados, firmas en documentos que no deberías haber firmado, decisiones financieras cuestionables. Francamente, Elena, estoy empezando a cuestionar tu capacidad mental para gestionar tus propias cosas». Lucía, que estaba en la cocina organizando el almuerzo, escuchó el tono de la conversación e inmediatamente se dirigió a la sala. Cuando llegó, vio a doña Elena intentando levantarse del sofá, visiblemente afectada, con las manos temblando mientras intentaba apoyarse en los brazos del mueble. «Con permiso, señora Beatriz, pero creo que doña Elena necesita descansar. No durmió bien anoche». Beatriz se volvió hacia Lucía con una expresión de puro desprecio. «Nadie pidió tu opinión, Lucía. Por cierto, ya que estás aquí, ve a la cocina y prepara un té. Y no vuelvas hasta que yo te llame». Había algo en el tono de Beatriz que era diferente esta vez. No era solo autoridad, era amenaza. Lucía miró a doña Elena, quien evitaba su mirada, claramente con miedo de empeorar la situación. Cada instinto gritaba que se quedara, pero sabía que desafiar a Beatriz abiertamente en ese momento podría tener consecuencias peores. «Voy a preparar el té, pero estaré justo allí si necesitan algo». Lucía fue a la cocina, pero dejó la puerta entreabierta. Puso la tetera al fuego, pero mantuvo los oídos atentos. Podía escuchar la voz de Beatriz subiendo de tono, escuchar a doña Elena intentando explicarse, su voz cada vez más débil,
más asustada. Y entonces escuchó algo que hizo que se le helara la sangre, un sonido de algo pesado siendo tomado, un movimiento brusco. Sin pensarlo 2 veces, Lucía soltó todo y corrió a la sala. Lo que vio la dejó paralizada por una fracción de segundo que pareció durar una eternidad. Doña Elena estaba de pie en medio de la sala, claramente desequilibrada, con las manos extendidas frente a su cuerpo en un gesto defensivo. Y Beatriz estaba a pocos pasos de ella, sosteniendo un bastón de madera que normalmente estaba guardado en el armario del despacho. Era un objeto usado para ejercicios de estiramiento, cilíndrico, de madera pulida, completamente inofensivo en circunstancias normales. Pero en las manos de Beatriz, alzado a esa altura, apuntando a una anciana indefensa, se transformaba en algo aterrador. «¿Qué está haciendo, señora?», logró decir Lucía, con la voz saliendo en un hilo de sonido. Beatriz no bajó el bastón de inmediato. Por unos segundos interminables, permaneció allí, con los ojos fijos en doña Elena, quien había comenzado a temblar visiblemente. No era para golpearla, se dio cuenta Lucía con horror creciente. Era para intimidarla, para mostrar poder, para dejar claro quién mandaba y quién obedecía. Era control a través del terror. «Estoy enseñándole a Elena sobre los límites». La voz de Beatriz era fría, casi casual, como si estuviera explicando algo obvio. Las personas de su edad necesitan entender que no pueden simplemente hacer lo que quieran. Necesitan estructura, disciplina. Lucía sintió que sus piernas se movían antes de que su cerebro pudiera procesar completamente la decisión. En 3 pasos estuvo entre Beatriz y doña Elena, con los brazos abiertos en un gesto de protección física. «Baje eso ahora. Por favor, baje eso». Beatriz sonrió, y era una sonrisa terrible, vacía de cualquier humanidad. «¿O qué, Lucía? ¿Qué vas a hacer exactamente? ¿Llamar a la policía? ¿Contárselo a Alejandro? ¿A quién crees que le va a creer? ¿A su esposa o a una empleada doméstica que apenas conoce?» Las palabras eran como veneno, pero Lucía no se movió. Su cuerpo permaneció firme entre la amenaza y doña Elena, aunque por dentro estuviera aterrorizada. Detrás de ella podía sentir a la anciana temblando, podía escuchar su respiración rápida e irregular, podía casi tocar el terror que emanaba de ella. «Esto no está bien». La voz de Lucía salió más firme de lo que esperaba. «Usted sabe que esto no está bien. Ella es una anciana, es su suegra, es la madre de su esposo. ¿Cómo puede hacer esto?» Por un momento, algo cruzó el rostro de Beatriz. Tal vez fue culpa, tal vez un destello de conciencia, pero desapareció tan rápido como apareció, sustituido por esa máscara de frialdad calculada. Lentamente bajó el bastón, pero no lo soltó del todo. Lo mantenía en sus manos, acariciando la madera pulida con los dedos, como quien acaricia un arma. «Noentiendes cómo funciona el mundo, Lucía». Su voz ahora era casi pedagógica, como si explicara algo complejo a un niño. Las personas vulnerables necesitan ser controladas por su propio bien. Elena se está volviendo senil, está tomando decisiones equivocadas, se está convirtiendo en un peligro para sí misma. Alguien tiene que tomar el control antes de que sea demasiado tarde. «¡Ella no es senil!». Lucía sintió lágrimas de rabia y desesperación quemar sus ojos. «Es lúcida, inteligente, capaz. Lo único que está pasando es que usted está haciéndole creer que no lo es». El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión explosiva. Beatriz dio un paso al frente y Lucía retrocedió instintivamente, empujando a doña Elena con cuidado hacia atrás. Fue entonces cuando Beatriz hizo algo aún más cruel que levantar el bastón. Con un movimiento calculado y frío, lo soltó en el suelo, donde cayó con un sonido seco que resonó en la sala. Luego, se inclinó ligeramente, como si fuera a confiar un secreto, y habló lo suficientemente alto para que doña Elena escuchara. «Elena, querida suegra, creo que ha llegado la hora de hablar sobre tu futuro. Existen lugares maravillosos para personas de tu edad, con cuidados profesionales, enfermeros las 24 horas, actividades supervisadas. Lugares donde no serías una carga para nadie.
Alejandro está considerando seriamente esa opción, ¿sabías? Él me pidió que investigara. Dijo que está cansado de preocuparse. No. La palabra salió de doña Elena como un susurro desesperado. Alejandro no haría eso. Él no lo haría. Beatriz se acercó más, y Lucía tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no empujarla lejos. ¿No lo haría? ¿Estás segura? ¿Cuándo fue la última vez que realmente pasó tiempo contigo, Elena? ¿Cuándo fue la última vez que eligió estar aquí en lugar de en alguna reunión, en algún viaje? ¿Crees realmente que dudaría en ponerte en un lugar donde otras personas te cuiden, liberándolo de toda esa culpa que siente? Las palabras eran veneno puro, elegidas para destruir, para romper el último hilo de esperanza que doña Elena aún mantenía. Y funcionaron. Lucía sintió que el cuerpo de la anciana se ablandaba tras ella. Escuchó un sonido de sollozo contenido. Sintió el peso de una derrota absoluta. «¡Basta!», gritó Lucía, su voz finalmente rompiendo el control que venía intentando mantener. «Usted no tiene derecho a decir esas cosas. No tiene derecho a destruirla así». Beatriz retrocedió, pero su sonrisa era de victoria. «No la estoy destruyendo, estoy siendo realista. Y tú, Lucía, deberías empezar a buscar otro empleo, porque cuando Elena vaya a donde debe estar, tú ya no serás necesaria aquí». Con esas palabras tomó su bolso, se acomodó el cabello con un gesto que era pura afectación y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Ah, y solo para que quede claro, si intentas contar cualquier versión distorsionada de esto a Alejandro, me encargaré de que nunca vuelvas a conseguir empleo en la Ciudad de México. Tengo contactos, tengo influencia. Una palabrita mía y te regresas a ese pueblucho del que nunca debiste haber salido». La puerta se cerró tras ella, y el silencio que quedó era sofocante. Lucía se volvió lentamente hacia doña Elena y la encontró de rodillas en el suelo, con las manos cubriendo su rostro, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. El bastón permanecía caído a pocos metros, un símbolo mudo de todo lo que había pasado. Lucía se arrodilló a su lado, envolviéndola en sus brazos, sintiendo el cuerpo frágil temblar contra el suyo. «Doña Elena, perdóneme por no haber impedido esto antes, perdóneme por no haber sido lo suficientemente fuerte». Pero doña Elena no respondía con palabras. Solo lloraba, un llanto profundo que venía de un lugar de dolor acumulado, de miedo no dicho, de soledad que ni todo el dinero del mundo lograba llenar. Y Lucía, sosteniendo a aquella mujer que representaba todo lo que aún había de bueno y digno en el mundo, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no importaban las consecuencias. No importaba si perdía el empleo, el techo o las referencias. No importaba si Beatriz cumplía sus amenazas y destruía sus posibilidades de trabajar nuevamente en la capital. Nada de eso importaba ya. Lo que importaba era esa mujer en sus brazos, temblando de miedo y desamparo. Lo que importaba era hacer lo correcto, aunque el precio fuera demasiado alto. «Doña Elena, escúcheme». Lucía sostuvo el rostro de la anciana con gentileza, obligándola a mirarla a los ojos. «Vamos a contárselo a don Alejandro. Vamos a contárselo todo y yo voy a estar aquí a su lado, no importa lo que pase, ¿me entiende? No está sola. Nunca más volverá a estar sola mientras yo tenga fuerzas para impedirlo». Aquella noche, Lucía no durmió. Después de calmar a doña Elena y ayudarla a acostarse, permaneció sentada en el sillón al lado de la cama, observando la respiración irregular de la anciana, viendo cómo sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados, señalando sueños perturbados. Cada vez que doña Elena se movía, murmurando palabras incomprensibles, Lucía tomaba su mano, susurrándole palabras tranquilizadoras, prometiéndole una protección que apenas sabía cómo cumplir. La madrugada llegó despacio, trayendo consigo esa luz grisácea que precede al amanecer en la Ciudad de México. Lucía había tomado una decisión durante las horas oscuras de la noche. En cuanto el día aclarara por completo y fuera una hora razonable en China, llamaría a Alejandro. No importaba lo que Beatriz hubiera amenazado,
No importaba si él no le creía. Tenía que intentarlo. Doña Elena merecía al menos eso. Fue cuando estaba mentalizando exactamente qué diría, cómo explicaría todo sin sonar como si estuviera exagerando o manipulando la situación, cuando escuchó un sonido proveniente de la sala. Pasos. Pero no eran los pasos ligeros y vacilantes de doña Elena, eran pasos firmes, masculinos, decididos. El corazón de Lucía se disparó. ¿Acaso Beatriz había enviado a alguien? ¿Estaría cumpliendo sus amenazas antes de lo esperado? Se levantó silenciosamente, tomó su celular y caminó hasta la puerta de la habitación, abriéndola solo una rendija. Lo que vio la dejó sin aliento. Alejandro estaba parado en medio de la sala, aún vistiendo el traje de viaje, con una maleta al lado, el rostro marcado por el cansancio de un vuelo internacional. Pero no era solo cansancio. Había algo más en su expresión, una preocupación profunda que hacía que frunciera el ceño mientras miraba alrededor del departamento. ¿Don Alejandro? Lucía salió de la habitación cerrando la puerta con cuidado para no despertar a doña Elena. ¿Ha vuelto? Pensé que regresaría en 2 semanas. Él se volvió hacia ella, y Lucía vio en sus ojos una intensidad que nunca había notado antes. Algo andaba mal, Lucía. Lo sentía. Intenté llamar a mi madre anoche varias veces y no contestó. Llamé a Beatriz y ella dijo que todo estaba bien, que mi madre solo estaba durmiendo. Pero algo en su voz, no sé explicarlo, algo me inquietó profundamente. Cancelé las reuniones, tomé el primer vuelo disponible y vine directo desde el aeropuerto. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Era como si una represa estuviera a punto de romperse dentro de ella, toda la tensión acumulada de esa semana presionando por salir. Don Alejandro, necesito hablar con usted, urgentemente. Él la estudió por un momento, notando las ojeras profundas, la palidez en su rostro, la forma en que sus manos temblaban levemente. Siéntate, Lucía. Cuéntamelo todo. Y ella lo contó. Comenzó desde el primer día después de su partida, cuando Beatriz empezó a tomar el control de los documentos de doña Elena. Habló sobre las visitas diarias que dejaban a la anciana cada vez más afectada, sobre los comentarios crueles disfrazados de preocupación, sobre cómo Beatriz se había llevado papeles importantes de la casa, y luego, con la voz quebrada, contó lo del día anterior, lo del bastón, las amenazas veladas, y cómo doña Elena se había derrumbado después. Alejandro escuchó todo en silencio absoluto. Su expresión cambiaba con cada revelación, la incredulidad inicial dando paso a la rabia contenida, luego a la culpa, y finalmente a algo que parecía un dolor profundo. Cuando Lucía terminó, él permaneció callado por largos segundos, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, la respiración pesada. Lo sabía, las palabras salieron como una confesión arrancada. Sabía que algo estaba mal, siempre lo supe. En los últimos 2 años, noté pequeñas cosas. La forma en que Beatriz hablaba de mi madre, cuando creía que yo no estaba prestando atención. Comentarios sutiles sobre cómo sería más fácil si no tuviéramos que preocuparnos por ella. Miradas que duraban un segundo más de lo que debían. Pero lo ignoré. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que era solo el estrés del trabajo, haciéndome ver problemas donde no existían. Se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad, que comenzaba a despertar allá abajo. ¿Y sabes qué es lo peor, Lucía? Es que parte de mí no quería ver, porque si veía, tendría que hacer algo al respecto. Tendría que confrontar a Beatriz, tendría que admitir que tomé una decisión equivocada. Tendría que asumir que puse a mi madre en peligro al casarme con esa mujer. Era más fácil fingir que todo estaba bien. Lucía se acercó despacio. Usted está aquí ahora. Eso es lo que importa. Llegó tarde. Su voz estaba cargada de remordimiento. ¿Cuánto daño se ha hecho ya? ¿Cuántas noches pasó mi madre con miedo? ¿En su propia casa mientras yo estaba al otro lado del mundo cerrando negocios? Antes de que Lucía pudiera responder, escucharon un sonido proveniente de la habitación. Doña Elena había despertado.
Alejandro se dirigió de inmediato hacia allá y Lucía lo siguió. Cuando abrieron la puerta, encontraron a la anciana sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, la expresión confundida al ver a su hijo allí. «¿Alejandro? ¿Has vuelto?» Pero pensé que... «¡Mamá!». Él se arrodilló al lado de la cama sosteniendo sus manos con gentileza. «Perdóname, por favor, perdóname por todo». Doña Elena lo miró, luego a Lucía intentando entender qué estaba pasando. Su rostro aún mostraba las huellas de una noche de mal sueño, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «¿Perdonarte? Pero hijo, tú no has hecho nada». «Sí lo hice. Hice lo peor que un hijo puede hacer. Te dejé vulnerable. Te dejé sola con alguien que nunca debió haber entrado en esta familia». Fue entonces cuando la puerta de entrada se abrió. Beatriz había llegado, usando sus llaves como siempre hacía, lista para otro día de visita. Sus tacones anunciaron su presencia incluso antes de que apareciera en el pasillo. Cuando entró en la habitación y vio a Alejandro allí, su rostro pasó por una serie rápida de expresiones: sorpresa, nerviosismo y luego esa máscara de esposa preocupada que tan bien usaba. «Alejandro, querido, ¿has vuelto? ¿Por qué no me avisaste? Habría ido a buscarte al aeropuerto». Se acercó para besarlo, pero él se apartó, levantándose lentamente de su posición arrodillada junto a la cama de su madre. «Beatriz, tenemos que hablar». Su voz era fría, controlada, pero había una corriente de rabia justo bajo la superficie. Ella parpadeó, confundida por el tono. «Claro, amor». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que has estado haciendo aquí en mi ausencia, sobre cómo has tratado a mi madre, sobre los documentos que te llevaste, sobre lo de ayer». El rostro de Beatriz cambió sutilmente. La máscara no se cayó por completo, pero se agrietó en los bordes. «No sé de qué estás hablando. Vine todos los días a cuidar de Elena, como me pediste. Fue difícil. Se está volviendo más confundida, más difícil de tratar, pero intenté hacer lo mejor posible». Lucía dio un paso al frente. «Eso no es verdad. Usted sabe que no lo es». Beatriz se volvió hacia ella con ojos que lanzaban chispas. «Ah, ahora entiendo». Volvió su mirada hacia Alejandro. «La sirvienta te llenó la cabeza de mentiras, ¿verdad? Te advertí que esto pasaría. Está obsesionada con tu madre, quiere volverse indispensable. Probablemente busca algún tipo de recompensa financiera». «Basta». La voz de Alejandro cortó el aire como una cuchilla. «Deja de mentir, Beatriz. Hablé con Lucía, lo escuché todo, y antes de que continúes con esa narrativa, quiero que me digas exactamente qué le dijiste a mi madre ayer, palabra por palabra». Beatriz vaciló. Era la primera vez que Lucía la veía genuinamente insegura. «No lo recuerdo exactamente. Fueron conversaciones normales sobre cuidados, sobre responsabilidades». «Tomaste un bastón». Alejandro dio un paso hacia ella. «Tomaste un bastón y asustaste a una mujer de 73 años, a mi madre, y luego dijiste cosas sobre ponerla en una institución. Dime, Beatriz, ¿alguna vez te pedí que investigaras eso? ¿Alguna vez sugerí que quería deshacerme de mi propia madre?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz abrió la boca para responder, la cerró de nuevo, y luego su expresión cambió por completo. La máscara cayó. Lo que quedó fue rabia pura, sin filtros. «¿Quieres saber la verdad, Alejandro? La verdad es que estoy harta. Harta de fingir que me agrada, harta de venir aquí y tener que actuar como si me importara, harta de toda esta farsa de familia feliz. Tu madre siempre ha sido una carga, siempre ha sido un obstáculo. Y sí, tomé ese bastón, no para golpearla, sino para mostrar quién manda aquí, para dejar claro que ya no es nada más que una vieja inconveniente que estorba. Elena no es nada para ti». Alejandro apenas lograba controlar la voz. «Es mi madre, es la mujer que me crió, que construyó todo lo que tengo hoy. ¿Cómo te atreves a hablar así de ella? Porque es la verdad». Beatriz prácticamente gritó. «Y sabes que más es verdad. Tú nunca la has amado de verdad. Si la amaras,
no pasarías más tiempo en la oficina que aquí. Si la amaras, no necesitarías a una empleada para cuidarla. Estás tan ausente como yo soy indiferente. La diferencia es que yo soy honesta al respecto. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Doña Elena comenzó a llorar silenciosamente, y Lucía fue de inmediato hacia ella abrazándola. Alejandro se quedó inmóvil con el rostro pálido, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Tienes razón», su voz salió baja, quebrada. «Tienes toda la razón. Fallé como hijo. Elegí el trabajo, elegí la carrera, elegí todo menos estar presente cuando ella más me necesitaba. Pero eso no te da derecho a maltratarla. Eso no te da derecho a aterrorizarla en su propia casa». Beatriz cruzó los brazos, su rostro una máscara de desprecio. «¿Y qué vas a hacer al respecto, Alejandro? ¿Divorciarte de mí? Bueno, espero que estés preparado para la batalla legal que se avecina. Tengo abogados excelentes, tengo conexiones, y tengo pruebas de que descuidaste a tu madre durante años. Puedo usar eso en tu contra muy fácilmente». Alejandro dio un paso atrás como si necesitara distancia física de esa mujer que creía conocer. «Vete, ahora. Toma tus cosas y vete de esta casa». «Con gusto». Beatriz se dio la vuelta, pero antes de salir lanzó una última mirada venenosa a todos en la habitación. «Pero esto no ha terminado, ni de cerca. Se van a arrepentir». Cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, el silencio que quedó fue diferente. No era paz, sino alivio, como si un peso sofocante hubiera sido removido del aire. Alejandro volvió, al lado de su madre, arrodillándose de nuevo junto a la cama. «Mamá, lo siento mucho, tanto. Voy a hacerlo mejor. Prometo que lo haré mejor». Doña Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, sostuvo el rostro de su hijo con sus manos temblorosas. «Hijo, has vuelto. Eso es lo que importa. Has vuelto». Pero había una última cosa que debía resolverse. Alejandro se volvió hacia Lucía. «Salvaste a mi madre. Cuando yo fallé, cuando me ausenté, cuando cerré los ojos ante lo que estaba pasando, tú te quedaste. Tú la protegiste. ¿Cómo puedo agradecerte por eso?». Lucía sacudió la cabeza. «No tiene que agradecerme, don Alejandro. Hice lo que cualquier persona decente haría». «No». Su voz fue firme. «Muchas personas no lo harían. Muchas personas elegirían el silencio, la seguridad del empleo, el miedo al enfrentamiento. Pero tú elegiste lo correcto, incluso arriesgándolo todo, y nunca lo olvidaré». Fue entonces cuando Alejandro recordó algo. «Beatriz se llevó documentos de aquí», dijiste. «Lucía, ¿sabes dónde los guardó?» «No, pero mencionó que necesitaba reorganizar las finanzas de doña Elena. Tal vez dejó algo por aquí». Empezaron a buscar. Primero en la sala, luego en el despacho. Fue doña Elena, aún frágil, pero queriendo ayudar, quien recordó. El armario. Siempre guardaba cosas en el armario de la habitación de invitados. Decía que nadie miraba allí. Alejandro abrió el armario y, escondida bajo mantas viejas, encontró una caja. Dentro de ella, documentos que revelaban mucho más de lo que esperaban. Medicinas con recetas vencidas que nunca habían sido renovadas, informes médicos de exámenes que debieron ser entregados a Alejandro, pero que fueron interceptados por Beatriz, y un documento que hizo que se le helara la sangre, un formulario de admisión para una institución de reposo para ancianos, ya parcialmente llenado con los datos de doña Elena, fechado 3 meses atrás. Estaba planeando esto desde hace mucho tiempo. Alejandro sostenía los papeles con manos temblorosas. «Mientras yo confiaba en ella, mientras creía que dejaba a mi madre en buenas manos, ella estaba construyendo sistemáticamente un caso para sacarla de aquí». Lucía miró los documentos y sintió náuseas. Era peor de lo que imaginaba. No era solo crueldad momentánea, era negligencia planificada, calculada, ejecutada poco a poco, para que nadie se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Pero había algo más en la caja. Una copia del testamento de doña Elena, con marcas y anotaciones en los márgenes hechas por Beatriz. Y una cláusula específica estaba circulada en rojo.
aquella que determinaba que Lucía debía permanecer como cuidadora de doña Elena bajo cualquier circunstancia, una protección que la propia anciana había insertado secretamente meses atrás, como si presintiera que algún día necesitaría a alguien en quien confiar incondicionalmente. Los días que siguieron a la salida de Beatriz fueron como despertar de una pesadilla prolongada. El penthouse, que por tanto tiempo pareció una prisión dorada donde el miedo flotaba invisible entre las paredes, comenzó lentamente a transformarse nuevamente en un hogar. Pero la recuperación no sería rápida ni sencilla. Las heridas psicológicas tardan en cicatrizar y doña Elena cargaba marcas profundas que irían más allá de lo que cualquier medicina podría curar. Alejandro canceló todos sus viajes y compromisos por los siguientes 2 meses. Por primera vez en años, puso a la familia por encima de los negocios, delegando responsabilidades en socios de confianza y usando la tecnología para participar en reuniones de forma remota. Sus mañanas ahora comenzaban no con llamadas urgentes de inversores, sino con un café en la terraza al lado de su madre, escuchando historias que se dio cuenta de haber descuidado por demasiado tiempo. Había una culpa constante en sus ojos, un peso que Lucía sabía que le tomaría años procesar por completo. Doña Elena, por su parte, oscilaba entre momentos de lucidez sorprendente y episodios de confusión emocional. A veces despertaba a mitad de la noche, asustada, llamando a Lucía con voz temblorosa, segura de que Beatriz había vuelto. Otras veces se sentaba en silencio por horas, mirando a la nada, perdida en pensamientos que no podía o no quería compartir. Lucía permanecía siempre cerca, una presencia constante y reconfortante, sosteniendo su mano cuando los temblores volvían, susurrándole palabras, suaves cuando las pesadillas la visitaban. Fue una semana después de la expulsión de Beatriz, cuando ocurrió el primer desenlace inesperado. Alejandro estaba en el despacho organizando papeles cuando recibió una llamada que lo dejó visiblemente perturbado. Era Ricardo, su hermano menor, con quien no hablaba desde hacía casi 5 años. La relación entre ellos se había deteriorado después de que Ricardo cuestionara públicamente algunas decisiones empresariales de Alejandro, acusándolo de volverse tan obsesionado con el dinero que había olvidado los valores que sus padres intentaron enseñarles. La discusión que siguió fue tan intensa que los hermanos cortaron el contacto, encontrándose solo en fechas obligatorias como Navidad, donde intercambiaban saludos fríos y distantes. Alejandro puso el teléfono en altavoz y Lucía, que estaba en la sala contigua, logró escuchar la voz de Ricardo. Era una voz parecida a la de su hermano, pero cargada de una intensidad diferente, más cruda, más directa. Alejandro, recibí una llamada extraña hoy. Alguien me contó sobre problemas que involucran a mamá y a tu esposa, o mejor dicho, a tu exesposa, por lo que entiendo. ¿Es verdad? Alejandro respiró hondo antes de responder. Es verdad. Beatriz estaba maltratando a mamá. Yo estaba de viaje, no vi las señales y cuando volví era casi demasiado tarde. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Te advertí sobre ella, Alejandro. ¿Recuerdas? En tu boda te dije que había algo mal con esa mujer, pero no quisiste escuchar. Dijiste que yo tenía celos, que era envidia por tu éxito. Lo sé. La voz de Alejandro estaba cargada de remordimiento. Tenías razón. Sobre ella, sobre mí, sobre todo. Me convertí exactamente en lo que dijiste que sería. Un hombre rico y solitario que olvidó lo que realmente importa. Otro silencio. Entonces Ricardo habló de nuevo, y esta vez su voz era más suave. Voy de regreso a la Ciudad de México. Necesito ver a mamá. Y necesitamos hablar, tú y yo, sobre muchas cosas. Cuando Ricardo llegó 2 días después, Lucía vio de inmediato el parecido y las diferencias entre los hermanos. Ricardo era un poco más bajo que Alejandro, usaba barba y tenía un estilo más casual, jeans y camisa de botones en lugar del traje impecable de su hermano. Pero era en los ojos donde la diferencia era más notable. Donde Alejandro cargaba culpa y cansancio, Ricardo traía una intensidad ardiente,
una pasión por la justicia que nunca había perdido a pesar de las decepciones. Abrazó a doña Elena con una ternura que trajo lágrimas a los ojos de la anciana. «Mamá, perdóname por haberme alejado. Estaba enojado con Alejandro, pero terminé castigándote a ti también. Eso fue injusto». Doña Elena sostuvo el rostro de su hijo menor con las manos. «Mi niño, estás aquí ahora. Los dos están aquí. Es lo único que importa». Pero Ricardo no había venido solo para reconciliarse. Trajo información que cambió la perspectiva de todo. Como abogado especializado en derecho familiar y protección de vulnerables, había investigado sobre Beatriz en cuanto supo lo ocurrido. Y lo que descubrió fue perturbador. «Alejandro, Beatriz no es una principiante en esto». Ricardo extendió documentos sobre la mesa de la sala. «Tiene un patrón. Antes de ti, estuvo casada 2 veces. Ambos esposos eran hombres mayores, viudos con padres ancianos. En ambos casos, los ancianos terminaron siendo puestos en instituciones, y Beatriz se quedó con partes significativas de las herencias a través de acuerdos de divorcio estratégicamente planeados». Alejandro se puso pálido. «¿Estás diciendo que me eligió específicamente porque tenía una madre anciana?» «Estoy diciendo que tiene un modus operandi: casarse con hombres exitosos que descuidan a sus familias, ganarse la confianza, aislar a los ancianos, crear situaciones que justifiquen institucionalizarlos y luego lucrarse con ello. Es calculado, meticuloso y, peor aún, técnicamente legal en la mayoría de los casos». Lucía, al escuchar aquello, sintió un escalofrío. Doña Elena tenía razón todo el tiempo. No era paranoia, no era confusión mental. Era instinto de supervivencia ante un depredador. Fue entonces cuando llegó una carta certificada. Era anónima, pero el contenido era explosivo. Una mujer llamada Carmen, que había trabajado como cuidadora de doña Elena 2 años antes, escribía detalladamente cómo Beatriz la había presionado para ignorar ciertas necesidades de la anciana, para informar falsamente sobre su estado mental y para participar en una narrativa de que doña Elena estaba perdiendo la capacidad de cuidarse sola. Cuando Carmen se negó y amenazó con contárselo a Alejandro, fue despedida bajo falsas acusaciones de robo. Se había quedado en silencio por miedo a represalias, pero al escuchar rumores de que Beatriz finalmente había sido expuesta, encontró el valor para hablar. Alejandro leyó la carta en voz alta y con cada párrafo su expresión se volvía más sombría. Cuando terminó, miró a su madre con ojos llenos de lágrimas. «¿Cuántas personas intentaron advertirme? ¿Cuántas señales ignoré?» Ricardo puso la mano en el hombro de su hermano. «Lo que importa ahora es lo que vas a hacer a partir de aquí. Y sugiero que nos preparemos, porque Beatriz no va a aceptar esta derrota fácilmente». Tenía razón. Una semana después, los abogados de Beatriz se pusieron en contacto. Ella estaba entablando una demanda por difamación contra Alejandro y Lucía, alegando que habían conspirado para destruir su reputación con acusaciones falsas. Exigía una compensación financiera sustancial y la mitad de los bienes conyugales, incluyendo un porcentaje de la herencia futura de doña Elena, basándose en cláusulas del contrato prenupcial que ella había manipulado hábilmente años antes. La batalla legal se extendería por meses, explicó Ricardo, pero tenían algo que Beatriz no esperaba: pruebas concretas, los documentos escondidos, el testimonio de Carmen y ahora también el patrón de comportamiento en sus matrimonios anteriores. Además, Ricardo había logrado contactar a una de las ex-suegras de Beatriz, una señora de 80 años que aún estaba traumatizada por la experiencia y estaba dispuesta a testificar. Mientras los aspectos legales se desarrollaban, la vida en el penthouse comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Alejandro contrató a un terapeuta especializado en trauma psicológico para trabajar con doña Elena. Las sesiones eran difíciles, dejando frecuentemente a la anciana emocionalmente agotada, pero poco a poco comenzó a procesar lo que había vivido, a nombrar los miedos que antes eran demasiado grandes para ser expresados en voz alta. Lucía participaba en algunas de esas sesiones, a petición de doña Elena.
Y fue durante una de ellas cuando la terapeuta hizo una observación importante. Doña Elena no sufría solo por el trauma reciente con Beatriz. Cargaba con años de soledad acumulada, de sentirse una carga para su hijo, de creer que su valor había disminuido con la edad. Beatriz solo explotó heridas que ya existían. Alejandro, presente en esa sesión específica, tuvo que salir de la habitación por un momento para recomponerse. Cuando volvió, sus ojos estaban rojos. Pasé años construyendo un imperio, cerrando negocios millonarios, siendo reconocido en revistas de negocios, pero fallé en la única cosa que realmente importaba, hacer que mi madre se sintiera amada y valorada. No es demasiado tarde, dijo la terapeuta gentilmente. El arrepentimiento solo es útil si lleva al cambio. Y Alejandro cambió. No de la noche a la mañana, sino de forma consistente, día tras día. Reorganizó toda su vida, negándose a volver al ritmo insano de antes. Comenzó a almorzar con su madre todos los días, a escucharla hablar sobre sus sueños antiguos, sobre lo que le gustaría hacer con el tiempo que aún le quedaba. Y juntos empezaron a hacer listas, lugares que quería visitar, recetas que quería aprender a hacer de nuevo, libros que quería leer. La relación entre Alejandro y Ricardo también sanó gradualmente. Pasaron largas noches conversando, a veces discutiendo, pero siempre con honestidad. Ricardo ayudó a Alejandro a ver cómo la búsqueda del éxito financiero se había convertido en una fuga de la vulnerabilidad emocional. Alejandro ayudó a Ricardo a entender que no todo éxito era vacío, que era posible tener ambos, realización profesional y conexiones humanas significativas. Fue durante una de esas noches de charla, cuando ambos ya habían tomado algunas copas de vino y las defensas estaban bajas, que Ricardo finalmente abrió su corazón sobre algo que lo atormentaba hacía años. Alejandro, necesito contarte algo que nunca tuve el valor de decir. Cuando papá falleció, yo estaba tan perdido, tan asustado. Tú eras el mayor, el fuerte, el que asumió todo, sin dudar. Te admiraba tanto por eso, pero también te odiaba un poco, porque tú parecías no necesitar a nadie, no demostrabas debilidad, mientras yo me estaba desmoronando por dentro. Alejandro miró a su hermano con sorpresa. Yo también me estaba desmoronando, Ricardo. La diferencia es que aprendí a ocultarlo bien. Alguien tenía que mantener todo funcionando, mantener la empresa en pie, cuidar las cuentas, así que me tragué mi dolor y seguí adelante. Pero aquello me costó. Me costó mi capacidad de sentir, de conectarme. Me convertí en una máquina eficiente pero vacía. Los hermanos se abrazaron esa noche, llorando juntos por primera vez desde el entierro de su padre, 15 años antes. Era como si una pared que había sido construida ladrillo a ladrillo a lo largo de décadas finalmente se derrumbara, permitiéndoles volver a ser solo dos hermanos que se amaban, que habían perdido el camino, pero que ahora tenían la oportunidad de reconstruir algo verdadero. Doña Elena, siendo testigo de aquella reconciliación, sintió que algo dentro de ella sanaba también. Durante años, había cargado con la culpa de no haber logrado mantener a sus hijos unidos tras la muerte de su esposo. Ahora, viéndolos sentados lado en la terraza, riendo por recuerdos antiguos y planeando el futuro juntos, se dio cuenta de que a veces las familias necesitan romperse por completo para poder reconstruirse de forma más fuerte y auténtica. Y Lucía, en el centro de todo aquello, permaneció como el ancla que mantenía a la familia unida. Doña Elena había insistido en que el testamento fuera formalmente actualizado, incluyendo disposiciones claras que garantizaban no solo que Lucía permanecería como su cuidadora, sino que sería tratada como miembro de la familia en todos los sentidos. Alejandro fue más allá, ofreciéndole a Lucía un aumento sustancial de salario, una habitación más grande y cómoda en el departamento, y la promesa de que nunca más tendría que temer por su posición o seguridad. Pero para Lucía, el verdadero pago no estaba en el dinero. Estaba en los momentos silenciosos en la terraza con doña Elena, cuando la anciana tomaba su mano y le decía, «Tú me salvaste». Estaba en las sonrisas genuinas que empezaron a volver al rostro
antes tan triste. Estaba en saber que había tomado la decisión correcta, incluso cuando parecía imposible. 6 meses después del día en que todo explotó, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. El proceso contra Beatriz estaba avanzando, y los abogados de Ricardo estaban seguros de que ella no solo perdería, sino que enfrentaría consecuencias legales por negligencia y abuso psicológico. Las exsuegras de sus matrimonios anteriores habían formado un frente unido, compartiendo sus historias y creando un caso que era imposible de ignorar. Doña Elena, aunque aún cargaba cicatrices emocionales, estaba visiblemente mejor. Su sonrisa volvió, su voz ganó fuerza nuevamente y comenzó a participar en actividades que había abandonado, como su club de lectura y clases de pintura en acuarela. Alejandro contrató a una fisioterapeuta que venía 3 veces por semana, y la mejora física acompañó a la recuperación emocional. Pero tal vez el cambio más significativo fue en la forma en que se relacionaban unos con otros. Ya no era una familia disfuncional mantenida unida solo por obligación y culpa. Era una familia que había enfrentado su lado más sombrío y elegido, activamente, hacer las cosas de forma diferente. Alejandro aprendió a decir no al trabajo cuando su presencia era necesaria en casa. Ricardo comenzó a visitarlos regularmente, trayendo consigo una ligereza que todos habían olvidado que era posible. Y Lucía, que había llegado a esa casa como empleada, ahora era tratada y amada como una hija. Una tarde de domingo, casi un año después de que todo comenzara, estaban todos reunidos en la terraza. Alejandro había preparado una parrillada, algo que solía hacer cuando era más joven, pero que había abandonado en la prisa de la vida corporativa. Ricardo tocaba la guitarra, instrumento que había aprendido en la adolescencia y redescubierto recientemente. Doña Elena estaba sentada en la silla más cómoda, con una manta sobre las piernas a pesar del calor, sonriendo mientras observaba a sus hijos. Lucía trajo una jarra de limonada que había preparado y cuando se sentó, doña Elena tomó su mano. «Sabes, Lucía, a veces pienso que todo pasó por una razón. Si no fuera por Beatriz, por muy terrible que haya sido, Alejandro nunca habría despertado, Ricardo nunca habría vuelto, y tú nunca te habrías convertido en parte de esta familia de la forma en que lo eres ahora». Lucía apretó su mano, sintiendo que las lágrimas querían brotar, pero manteniéndolas bajo control. «No sé si creo que las cosas malas pasan por una razón, doña Elena, pero creo que podemos elegir qué hacer con ellas. Y ustedes eligieron el amor. Eligieron el cambio. Eso es lo que importa». Alejandro levantó su vaso de jugo. Un brindis, por las segundas oportunidades, por las familias imperfectas que eligen mejorar, y por personas valientes como Lucía, que nos recuerdan lo que realmente significa proteger a alguien. Todos levantaron sus vasos, y en ese momento, con el sol poniéndose sobre la Ciudad de México y tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, Lucía sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: la certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar. Los meses que siguieron trajeron la conclusión del proceso judicial. Beatriz fue declarada culpable de negligencia emocional y abuso psicológico. Perdió todos los derechos sobre la herencia de Alejandro y fue condenada a pagar una indemnización sustancial no solo a doña Elena, sino también a las víctimas de sus matrimonios anteriores. Además, fue incluida en un registro de personas impedidas para trabajar con ancianos o personas vulnerables. Ricardo, quien lideró el caso con una pasión incansable, transformó aquella victoria en una causa mayor, comenzando a trabajar en una legislación para proteger mejor a los ancianos de abusos psicológicos que no dejan marcas físicas pero destruyen vidas. Doña Elena usó parte de la indemnización para crear un fondo que ayudaba a empleados domésticos a denunciar abusos sin miedo a represalias. El fondo llevaba el nombre de Lucía, algo que la joven intentó rechazar, pero terminó aceptando cuando se dio cuenta de cuánto significaba para la anciana poder transformar su dolor en algo que ayudaría a otros. Alejandro nunca volvió completamente al ritmo frenético de antes. Aprendió a delegar, a confiar en su equipo
y a entender que estar presente era más importante que estar en la cima. Su relación con su madre floreció de maneras que nunca imaginó posibles. Viajaron juntos, visitaron lugares que ella siempre quiso conocer, y Alejandro descubrió que ver el mundo a través de los ojos de ella era infinitamente más gratificante que cualquier logro corporativo. Y Lucía permaneció, ya no como empleada, sino como parte esencial de aquella familia reconstruida. Trajo a sus padres desde San Miguel de Allende para visitarla, y doña Elena los recibió con cariño genuino, insistiendo en que se quedaran en el departamento y tratándolos como familia. La casa, que antes era un mausoleo silencioso de riqueza vacía, se transformó en un hogar lleno de risas, discusiones acaloradas sobre fútbol entre Alejandro y Ricardo, clases de cocina con doña Elena enseñando recetas antiguas a Lucía, y tardes de domingo donde la familia se reunía no por obligación, sino por elección. Para Lucía, aquella transformación tenía un significado aún más profundo. Había llegado a la Ciudad de México a los 28 años, asustada e insegura, cargando solo una maleta y el sueño de construir una vida mejor. Había trabajado en 3 casas diferentes antes de llegar a la residencia de los Castro, siempre tratada con indiferencia, siempre invisible, siempre siendo solo una pieza más en el engranaje doméstico. Hubo momentos en los que casi se rindió, en los que casi regresó a Guanajuato, aceptando que tal vez no estaba hecha para la gran ciudad. Pero doña Elena la vio de verdad, no como una función, sino como una persona. Y cuando llegó el momento de elegir entre su propia seguridad y hacer lo correcto, Lucía descubrió dentro de sí una valentía que no sabía que poseía. Aquella decisión de interponerse entre Beatriz y doña Elena no cambió solo la vida de la anciana, cambió la suya también. Se demostró a sí misma que valía más de lo que siempre le habían hecho creer, que su voz tenía poder, que su presencia importaba. Años después, cuando doña Elena finalmente descansó en paz, a los 82 años, rodeada por todos los que amaba, sostuvo la mano de Lucía una última vez y susurró: «Fuiste la hija que gané cuando más la necesitaba. Gracias por haber sido valiente cuando yo no podía serlo». Sus ojos, aunque envejecidos y cansados, brillaban con una paz que solo viene de quien ha vivido amado y protegido hasta el último suspiro. Y Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró de vuelta: «Gracias por haberme enseñado que la familia no es solo sangre, es elección, es amor, es protección mutua». La historia de doña Elena, Alejandro, Ricardo y Lucía se hizo conocida mucho más allá de aquel penthouse en Polanco. Fue compartida en círculos de apoyo a ancianos, usada como ejemplo en seminarios sobre derechos de los vulnerables, e inspiró a otras personas a tener el valor de denunciar abusos que antes parecían imposibles de enfrentar. Porque al final, aquella no era solo la historia de una empleada valiente que protegió a una anciana indefensa. Era la historia de cómo el amor, incluso cuando es probado al extremo, puede prevalecer. Era sobre segundas oportunidades, sobre familias que eligen reconstruirse, sobre la fuerza que encontramos cuando decidimos proteger a aquellos que no pueden protegerse solos. Y por encima de todo, era un recordatorio de que, a veces, la persona más invisible en la habitación es la única con el valor suficiente para hacer lo correcto, incluso cuando el precio parece demasiado alto para pagar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Elena, Alejandro y Lucía haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de valentía, amor y reconstrucción familiar, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. Todos los días traemos narrativas intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la dignidad puede prevalecer. Los esperamos en el próximo episodio.